Hermanos y amigos, hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora de la tarde a través de este medio, ya estamos dando inicio a su programa Luminares en el Mundo. Bienvenidos todos en esta tarde, los que ya se han conectado, y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en el tema que se ha preparado para este viernes que presentaré hoy en esta tarde. Y para ello vamos a hacer conexión, como muchos de nuestros hermanos también han estado haciendo, por medio de video en directo. Vamos a tratar de conectarnos para ver si no hay alguna falla ahí en el... A veces tenemos problemas con el internet, pero ojalá que en esta ocasión no suceda eso. Vamos a conectarnos, pero también el título, vamos a poner el título al tema de esta tarde. Muy bien, vamos a poner el título en esta tarde, y ya iniciamos en esta tarde. Ya estamos aquí haciendo los debidos ajustes para así ya iniciar también por medio del video. Vamos a hacer una oración antes de conectarnos a vivo por medio del video, y ya así iniciamos en esta hora de la tarde. Bendito Padre Celestial, una vez más le damos las gracias, nuestro Dios, porque nos permite poder estar en este día y el poder transmitir su palabra por este medio. Bendiga a nuestros hermanos que administran estas páginas, nuestro Dios, nuestro hermano Alfredo Talib, y quienes estén, nuestro Dios, al frente. Gracias porque nos dan la oportunidad de poder, nuestro Dios, transmitir su palabra. Bendiga a quienes nos escuchan, nuestro Dios, sea con los enfermos en toda la tierra, sea con cada uno de ellos. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, en sus manos los encomendamos, por las situaciones también que viven muchos países, sea con ellos. Ayúdelos, eterno Padre, para que ellos salgan adelante, nuestro Dios, con las situaciones adversas que están padeciendo. Una vez más, gracias porque, nuestro Dios, podemos estar en esta tarde para transmitir su palabra. Bendíganos de nuestra sabiduría de lo alto, y todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues ya vamos a transmitir en vivo también. En este momento nos estamos ya enlazando. Muy bien, pues ya estamos nuevamente con ustedes para llevar a cabo su programa, el cual he titulado Luminares en el Mundo. Y ojalá que ya estén nuestros hermanos conectados para que así juntos podamos gozarnos meditando en la palabra de nuestro Dios. Sé que hay muchos hermanos que se conectan por medio de este video, por medio de este enlace, y así juntos, pues si no nos vemos en persona, pues nos podemos ver por este medio. Así de que ya en esta tarde nos vamos a preparar para entrar al tema que vamos a estar presentando en esta hora de la tarde. Saludos a mi hermano en Cristo y compañero también de milicia y compañero también en la escuela de predicación en Monterrey, Nuevo León, nuestro hermano Banda, que nos mira allá desde Monterrey, Nuevo León, en la colonia Estanzuela. Saludo, hermano, saludo para ti y saludo también para tu familia. El tema de esta tarde se encuentra en Salmos capítulo 28, versículo número 1, el cual dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú,
semejante a los que descienden al sepulcro. Bien, pues hasta ahí la lectura, hermanos, en esta tarde para este tema que en un momento estaré anunciando y el cual esperamos en Dios que usted pueda en este tema encontrar esas mensajes o esas palabras que también le ayuden y le animen a seguir firmes y adelante en este camino. Cuando en la vida, hermanos, existen retos difíciles, ¿qué es lo que hacemos mucho de nosotros? Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en problemas, situaciones adversas, ¿qué es lo que hacemos? Comúnmente, hermanos, a veces nosotros acudimos a nuestras semejantes, acudimos a nuestras familias en busca de una posible solución para la dificultad que nosotros estamos enfrentando, ya sean problemas económicos que todos tenemos, y si nuestros familiares están cerca, pues si ellos están en la capacidad de poder ayudarnos con el problema financiero que tenemos, pues nosotros acudimos a ellos y solucionamos ese problema. Pero hay muchos más problemas en los cuales nosotros podemos encontrarnos, hermanos. Es como, por ejemplo, hermanos, el hijo clama a su padre, la esposa, hermanos, al esposo, y así, hermanos, viceversa. Nos ayudamos mutuamente los unos a los otros cuando, hermanos, nos encontramos en estas dificultades en la familia, hermanos. Así que, como les decía hace momentos, son retos, hermanos, son difíciles en los cuales pasamos por esta vida. Y les decíamos, hermanos, clamamos a nuestros familiares, clamamos a nuestros amigos, clamamos, hermanos, al que más, como decían por ahí hace muchos años, al que más confianza le tenga. Pero en esta tarde, hermanos, citando Salmos capítulo número 28, el rey David, como usted y yo, también se encontró en situaciones adversas. ¿Y qué hizo el rey David de acuerdo al capítulo 28? Versículo número 1 de Salmos? ¿Qué hizo David? Pues dice la Sagrada Escritura, hermanos, que el rey David, en esa situación que él se encontraba, clamó a Dios. Sí, hermanos, él en cualquier situación que él se encontraba, hermanos, y nos está enseñando la importancia, hermanos, de aclamar a Dios en las situaciones que nosotros nos encontremos. Saludos, hermana Aide, Dios te bendiga. Hermano Mario José Mendieta también, saludos, hermano, Dios lo bendiga a nuestro hermano y nuestro hermano Neón Urias. Entonces, hermanos, miramos que el rey David se encontraba, hermanos, en esa situación, y yo quiero pensar, hermanos, que en muchas ocasiones él clamó a su familia, él clamó, hermanos, a sus generales, él clamó, hermanos, a sus más allegados, pero sobre todo, hermanos, ¿sabe a quién clamó él? Él clamó a Dios. Por eso nos enseña el capítulo 28, en el versículo 1 de Salmos, la importancia de aclamar a Dios. Y ese va a ser el tema de esta hora de la tarde. La importancia de aclamar a Dios bajo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué aclamar a Dios, hermanos? Acuérdense que en una ocasión el profeta Jeremías también, allá en Jeremías capítulo 33 versículo 3 dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. El profeta Jeremías también, hermanos, nos da la solución y nos dice a quién en los momentos de adversidad, en los momentos, hermanos, difíciles en nuestra vida, hermanos, que nos ven nosotros a quién es al que nosotros debemos aclamar. Tal vez usted esté pasando por alguna situación difícil, por algo que yo no sé, hermanos. Yo estoy detrás de este aparato, estoy presentando este tema. No conozco, hermanos, a usted, no les conozco, sé solamente que son mis hermanos en Cristo. Pero yo sé que muchas de las veces se pasan por situaciones adversas. ¿Qué hay que hacer?
ante estas adversidades. El salmista nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de aclamar a Dios. Por eso desarrollaremos este tema entonces, la importancia de aclamar a Dios, bajo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué aclamar a Dios? ¿Por qué hay que aclamar a Dios? Salmos capítulo 28, versículo número 8 nos da la primera razón del por qué nosotros debemos aclamar a nuestro Dios. Dice el verso 8 del capítulo 28 de Salmos. Dice el 8, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué hay que aclamarle? Porque Él, número uno, porque Él nos fortalece, hermanos. Sí, eso es, hermanos, lo que dice este pasaje, porque Él nos fortalece. David, como usted y yo, era un ser humano, hermanos, y pasó también por muchas pruebas. Inclusive en el Salmos capítulo número 3, se dice, hermanos, que el salmista ahí, cuando lo escribe el rey David iba huyendo de su mismo hijo que lo iba persiguiendo. Y se dice, hermanos, que él pasó el valle de Cedrón, pero no lo pasó con una sonrisa de lado a lado. Él lo pasó, hermanos, con llanto, con lágrimas en sus ojos. Él pasó llorando, hermanos, por esa situación en que él se estaba encontrando, hermanos. Y ahora, hermanos, nos da este consejo bíblico para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos encontremos en la situación que nos encontremos, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, hermanos, porque Él nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece, hermanos? ¿Cómo nos fortalece? Nos fortalece por medio de la oración. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo número 42, la Sagrada Escritura nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos, nos dice la Biblia, que ellos perseveraban en la oración. Ellos continuaban en la oración. Inclusive, hermanos, les vemos allá en el capítulo 1 por el verso 14 del libro de los Hechos, reunidos, hermanos, antes que viniese el Espíritu Santo. Ahí estaban ellos reunidos en oración. Y en Hechos encontramos, hermanos, a la iglesia que estaba perseverando en la oración. Así que, hermanos, ¿cómo nos fortalece? A través, hermanos, de la oración. De la oración, hermanos, es como Él nos fortalece en la ansiedad, en la enfermedad, en las persecuciones y en las pruebas. Es como nuestro Dios, hermanos, nos fortalece. ¿Quién de los que están conectados no ha encontrado fortaleza o no se siente fortalecido cuando alguien le dice, hermano, estoy orando por ti? ¿Alguien no se ha sentido así de esa manera, hermanos? ¿O cómo se siente usted cuando alguien le dice, hermano, estoy orando por ti? Hermano Neón, estoy orando por ti. Jazmín, estoy orando por ti. Hermano Raúl Banda, estoy orando por ti. ¿Cómo se siente alguien cuando escucha de boca de otra persona así, de esa manera? Estamos orando por ti. Hermano, se siente uno fuerte. Se siente uno, hermanos, con ganas de seguir echándole muchas ganas y seguir siempre adelante en esta lucha, porque sabe que la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar? Porque Él nos fortalece. Él nos fortalece por medio de la lectura, hermanos, de la Biblia, hermanos. Sí, es por medio, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios que uno también, hermanos, está fortalecido, hermanos. Inclusive, hermanos, cuando el apóstol Pablo les escribe a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Colosas, allá por el capítulo número 1, y el apóstol Pablo en este contexto, hermanos, les dice que desde el día que él escuchó de ellos, no cesó de dar gracias a Dios. Esta era, hermanos, era una de las, podemos decir, de las virtudes, hermanos, que distingue al apóstol Pablo.
Pablo, hermanos, era un hombre de oración. Siempre que escuchaba que alguien estaba en algún lugar, hermanos, la iglesia del Señor, lo que el apóstol Pablo hacía era orar por sus hermanos en Cristo. Por eso, hermanos, nosotros aprendemos del apóstol Pablo la lección siguiente de que Pablo, hermanos, era un hombre de oración. Y aquí lo encontramos, hermanos, orando al apóstol Pablo por los hermanos en la ciudad de Colosas. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el verso 3 de la carta a los colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí, hermanos, está orando por estos hermanos, y como ya lo hemos visto en clases pasadas, oró por tres cosas. Número 1, por su fe en Cristo. 2, por el amor que tenían a todos los hermanos de ese lugar. Y número 3, por la esperanza que ellos tenían depositada o guardada en los cielos, de la cual ellos habían oído por medio de la palabra verdadera, o sea, del evangelio. ¿Qué hacer en estos momentos, hermanos? Hay que aclamar a Dios, hermanos. Hay que aclamar a Dios porque Él nos fortalece a través de la lectura, hermanos, de su palabra. Por eso escritor de Colosenses lo dice allí, hermanos, en el capítulo 1 y en el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, es a través de la palabra de Dios que nosotros, hermanos, encontramos siempre esa fortaleza para seguir firmes y adelante, luchando contra cualquier situación que nosotros podamos, hermanos, estar pasando en estos momentos, hermanos. La importancia de aclamar a Dios, Salmos capítulo 28, ¿por qué hay que aclamar? ¿Por qué es importante entonces aclamar a Dios? Porque Él nos fortalece. ¿Cómo nos fortalece? Nos fortalece por medio de la oración, nos fortalece por medio de la lectura de la Biblia y nos fortalece también por medio de la comunión unos con otros. Encontramos, hermanos, en la Sagrada Escritura, la vida de los primeros cristianos. Nos dice Hechos capítulo 2, versículo número 43, hermanos, cómo ese inicio, hermanos, de la iglesia del primer siglo. No perdieron, hermanos, esa comunión. Ellos tenían en común todas las cosas, hermanos. Dice la Sagrada Escritura que de tal manera que ellos en sus hogares comían con alegría y sencillez de corazón, hermanos. Tenían esa comunión los unos con los otros, y eso, hermanos, les ayudaba a fortalecer su fe en Cristo Jesús. Y eso nos ayuda también a cada uno de nosotros a fortalecernos. Por eso he ahí, hermanos, la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué hay que aclamar? ¿Por qué aclamar a Dios? Porque Él nos fortalece. Él nos fortalece, hermanos, por medio de la comunión, hermanos, unos con otros. Y también Él nos fortalece, hermanos, por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas o inclusive hasta en una enfermedad. Hay quienes, hermanos, a veces nos aquejamos o nos quejamos porque estamos, hermanos, pasando por alguna situación difícil y probablemente, hermanos, estamos luchando, hermanos, con alguna enfermedad. Su servidor, así como lo miran, hermanos, así como me miran joven, ¿verdad? Yo sé que usted a través de este medio me está viendo y me ve joven, hermanos, pero ya estoy enfermo, ya estamos enfermos, hermanos. Nos gustaba mucho la Coca-Cola, hermanos. Le entrábamos duro y tupido a la Coca-Cola y ahora tenemos esa dichosa enfermedad. Bueno, no es dichosa, sino que ahora tenemos esa enfermedad llamada la diabetes. Y ahora tenemos que estarnos, hermanos, cuidando nuestro cuerpo físico. Las enfermedades, hermanos, las enfermedades que vienen a nuestra vida nos ayudan para poder, hermanos, comprender también a otros. Nos ayudan para poder alentar a otros. Nos ayudan para poder aconsejar a otros que se llegasen, hermanos, a enfermar
Porque hay personas, hermanos, en esta vida que se enferman y piensan que ya una enfermedad es definitiva y buscan, hermanos, una puerta falsa. No encuentran, hermanos, una solución, no encuentran una respuesta, el del por qué nos enfermamos, hermanos. El de por qué nos enfermamos. Recuerden que dice, segunda a los Corintios capítulo 5, hermanos, que nuestro cuerpo terrenal, este tabernáculo, un día se va a deshacer, hermanos, un día se va a terminar y se va a acabar, hermanos, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, preparada para cada uno de vosotros, hermanos. Por eso dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque Él sabía, hermanos, de antemano que la vida aquí en este mundo es transitoria. Aquí en este mundo, hermanos, nosotros vamos de paso y la vida, ciertamente, hermanos, un día se nos va a terminar. Pero en Salmos capítulo 28, versículo 1, con el tema, la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Hermanos, porque Él nos fortalece. Vamos a regresar a Salmos capítulo 28, viendo este tema, la importancia de aclamar a Dios. Y quiero invitarles allí en el capítulo 28, en el verso 8, dice Jehová, en el verso 8, dice allí, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Note la frase, y el refugio salvador de su ungido. Hermanos, como asunto número 2, viendo este tema, la importancia de aclamar a Dios, ¿por qué hay que aclamarle? Número 2, porque Él nos protege. Sí, hermanos, por eso vemos la importancia de que nosotros, hermanos, aclamemos a Dios, de que nosotros, hermanos, vayamos a Dios, de que nosotros voltemos siempre nuestra mirada, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y como dijese Colosenses capítulo 3, que nuestra mirada esté en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. La importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Como asunto número 2, porque Él nos protege. Y la pregunta aquí es, en este asunto, ¿cómo nos protege? Hermanos, Él nos protege proveyéndonos, hermanos, refugio, proveyéndonos, hermanos, seguridad. Nosotros, hermanos, estamos con Él y Él está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, estamos protegidos. Por eso dice el salmista en el capítulo 23, en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios, hermanos, provee lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Él nos cuida, hermanos. Él nos protege. Hay un himno, hermanos, que entonamos y dice, nunca desmayes en tu aflicción. Dios cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Si Él tiene cuidado de las avecillas, si Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿cuánto más, hermanos, no tendrá cuidado de cada uno de nosotros? Ciertamente, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros porque somos su especial creación. Como dijera allá el apóstol Pedro cuando escribe en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como somos propiedad de Dios, pueblo adquirido por Dios, Él, hermanos, nos cuida. Él le cuida, hermanos, a cada uno de usted. Por eso el salmista expresaba, hermanos, con estas palabras, que Él nos guía a lo mejor de lo mejor. La importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Porque Él nos protege, proveyéndonos, hermanos, compañerismo. Dice el salmista en el capítulo 23, en el versículo número 4, aunque ande
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos protege, hermanos, estando con nosotros. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 6 dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que nosotros podemos decir, hermanos, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué temer lo que nos pueda hacer el hombre si Él, hermanos, nos cuida, Él nos protege? Ciertamente, hermanos, y en verdad les digo, el hombre puede hacernos mucho daño, hermanos, pero el Señor siempre, Dios siempre nos va a cuidar y siempre nos va a proteger. Por eso el salmista en el capítulo 28 habla acerca de la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Porque Él nos protege, proveyéndonos, hermanos, comunión íntima con Él. Allá en Salmos capítulo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él nos protege, proveyéndonos comunión íntima con Él, hermanos. Entonces, Él, hermanos, nos protege, Él siempre nos cuida. ¿Y de qué nos protege? Nos protege de la tentación, nos protege de las dudas, nos protege del sufrimiento, nos protege de Satanás mismo, nos protege de la muerte, hermanos, espiritual. Fíjese en una lista que he dado así, hermanos, de todas las cosas como Dios, hermanos, nos cuida y nos protege a cada uno de nosotros. Por eso en el Salmos capítulo 28, versículo 1, vemos la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Porque Él nos fortalece, porque Él nos protege. Pero también, hermanos, dice Salmos capítulo número 28, versículo número 9, salva a tu pueblo y bendice tu heredad. La importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar? Porque Él nos salva, hermanos. Nos salvó o nos salvó del pecado, porque el pecado, hermanos, es como una enfermedad. Él puso, hermanos, los medios posibles, hermanos, y hay esos medios posibles para que el hombre pueda venir a la salvación. Ese medio posible, hermanos, es a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Hechos capítulo 4, versículo número 12. Él nos salvó del pecado, hermanos, porque el pecado es como una enfermedad. El pecado, hermanos, lo que hace es que nos separa de Dios. Dice Isaías capítulo 59, hermanos, que el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Nos salva del pecado, hermanos, porque el pecado nos quita las bendiciones de Dios. Nos salvó, hermanos, del pecado porque el pecado nos quita la comunión con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que segunda de Juan 9 dice que el que se extravía, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, hermanos, y es una tristeza, hermanos, cuando leemos, hermanos, este pasaje de la Sagrada Escritura, como la palabra de Dios nos dice que aquel que no sigue en las enseñanzas, hermanos, del Maestro, en las enseñanzas del Rey y Señor de señores, no tiene estas bendiciones, y todo es por causa del pecado, hermanos. La importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar a Dios? Porque Él nos salva, hermanos. Nos salvó, hermanos, del castigo eterno que merecemos, hermanos, como pecadores. Allá en
Mateo capítulo 25, versículo 46, donde dice la Sagrada Escritura, hermanos, en estas palabras: e irán estos a la vida eterna. Mejor vamos a darle lectura, hermanos. Dice el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso, hermanos, qué tan importante es, hermanos, aclamar a Dios, porque Él, hermanos, nos salvó del castigo eterno. Sigamos siempre, hermanos, siguiendo las pisadas de nuestro Dios, para que nosotros ese lugar, hermanos, tan horrible que menciona la Sagrada Escritura, no es para nosotros, sino para aquel, hermanos, que no quiere nada con nuestro Dios. En Salmos capítulo 28 entonces nos enseña acerca de la importancia, hermanos, de aclamar a Dios, porque Él nos salva, nos salvó, hermanos, de la muerte también. Segunda dice Apocalipsis capítulo 20 versículo número 15. En la palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de la muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu. Nos habla acerca de la muerte espiritual, hermanos, que es la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Pero nos habla acerca de la segunda muerte, hermanos, que es la separación eterna entre el hombre y Dios, hermanos, y esto se llevará en el día, hermanos, del juicio final. Por eso, hermanos, la importancia de aclamar a Dios, porque Él nos salva, hermanos, nos salvó del pecado, nos salvó del castigo eterno, nos salvó de la muerte segunda. Por eso decía el salmista, hermanos, en el capítulo 28, con el cual, hermanos, iniciamos en esta tarde este tema sobre la importancia de aclamar a Dios. Decía el salmista: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Como el salmista, hermanos, le está diciendo a Dios que Él lo cuide, que no le desatienda. Y aquí estamos viendo, hermanos, cómo con esa insistencia David le está diciendo a Dios: no me dejes, no te desatiendas de mí. Y él nos enseña entonces la importancia de aclamar a Dios. Yo no sé por qué situación esté pasando usted. Yo no sé qué es lo que en este momento esté pasando en su vida. Pero yo quiero decirle que no deje de aclamar a Dios a través de Jesucristo. Y todo lo que pidieras al Padre, dice, en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Así que nosotros, hermanos, clamamos a Dios, nosotros le pedimos a nuestro Padre Dios, pero es a través de Jesucristo, como lo dice allá el escritor de Efesios capítulo 5 y por el verso número 20. No olviden, hermanos y amigos, en esta tarde, aquellos que nos han visto y nos están viendo, lo importante que es aclamar a Dios. Busquemos siempre la ayuda de Dios, ya que Él está atento a nuestras oraciones. En esta tarde hemos visto entonces este tema, la importancia de aclamar a Dios. ¿Por qué aclamar? Porque Él nos fortalece, porque Él nos protege y porque Él nos salva. Nuevamente, antes de continuar con el espacio que aún todavía tenemos en esta hora de la tarde, todavía hay un poquito de tiempo, hermanos, para que así continuar con este tema que en esta tarde he transmitido. Nuevamente, hermanos, saludo a todos, hermanos, los que en esta tarde están conectados, hermanos. Si hay alguien que aún todavía permanece y nos está viendo por este medio, les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si están en conexión nuevamente, saludos a todos y cada uno de ustedes. Bendiga Eunice Gómez, mi sobrina, saludos a ti. Ojalá que me estén viendo en vivo y también esté por ahí mi hermana también conectada.
Sé que me están llegando mensajes, pero no los puedo ver porque estoy conectado a través de este medio. No se pueden verlos, no puedo ver los mensajes o los inbox que ustedes me están enviando. Tal vez habría necesidad de estar conectado por otro page para poderles ver, para poder ver más que todo esto, ¿verdad? Los mensajes que ustedes me están enviando en esta hora de la tarde. Gracias por estar atentos a esta presentación de estos hermosos temas de la palabra de nuestro Dios. Y ahora quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo número 7. Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bien, hermanos, quiero decirles en esta hora de la tarde a todos aquellos que probablemente siguen conectados por este medio, hermanos. Nosotros, hermanos, los seres humanos, proveemos a nuestras familias amor, ternura, cariño, creo que son sinónimos, cuidado, alimentación, hogar, educación. Hermanos, lo dispensable para que haya armonía, unidad, bienestar material y espiritual en nuestro hogar. ¿O no lo hacemos, hermanos? No lo hacemos, los que están conectados no lo hacen, hermanos. No nos esforzamos, no nos sacrificamos para que nuestras familias puedan vivir lo mejor humanamente hablando. Como los temas, hermanos, que está presentando nuestro hermano Aldo Mejía. Saludos, hermanos, creo que te vi que te conectaste hasta allá, saludos hasta allá, hasta aquel lugar, ¿cómo se llama? Guatemala. Dios te bendiga, hermanos, saludos a ti, saludos hermano Edgardo, hermano Jesús Pizaña, hermana Irma, hasta allá, hasta Baja California. Dios te bendiga, saludos. Así que, hermanos, nosotros proveemos lo que esté a nuestro alcance humanamente hablando, a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Creo, hermanos, que entendemos el pasaje que dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nos esforzamos, nos sacrificamos, estamos a una distancia, lejos, como dice alguien, de esa tierra que nos vio nacer. Estamos lejos, hermanos, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, de nuestros parientes, de nuestro mismo pueblo, hermanos, en el cual nos desarrollamos físicamente, emocionalmente, secularmente, espiritualmente, alejados de nuestro hogar para proveer un estatus, para proveerle lo mejor a nuestra familia. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial si nosotros le pedimos lo que Él, hermanos, le pedimos a Él lo que nosotros necesitamos? Si nosotros, hermanos, sabemos proveer estas cosas básicas en la vida, Dios nuestro Padre nos provee a nosotros muchas bendiciones, y una de ellas es que Dios, hermanos, de acuerdo a Proverbios 2:7, provee sabiduría divina para nosotros. Y ese va a ser el siguiente tema en estos minutos. Dios provee sabiduría divina. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo número 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Vamos a tomar esa primer frase para desarrollar nuestro segundo tema.
Dios provee sabiduría divina. La pregunta es, ¿cómo la provee? Esa es una pregunta, hermanos, a nuestro primer asunto, a esta lección o a este tema, en estos minutos que aún todavía nos quedan. Dios provee sabiduría divina. ¿Cómo? Es nuestro primer asunto. ¿Cómo la provee? Hermanos, Dios nos provee de su sabiduría divina. Él la provee pidiéndola, hermanos. Porque dice el escritor de Santiago 1:4, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es así, hermanos, como Dios nos provee de su sabiduría, hermanos, para que nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa sabiduría? Hermanos, en la iglesia del Señor existen muchos hermanos sabiondos, muchos hermanos que saben mucho de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero pensar que le han pedido a Dios que les dé de su sabiduría. Dios les ha dotado de esa sabiduría, pero muchas de las veces, en lugar de utilizarla para engrandecer el reino de Dios, a veces la utilizan para enorgullecerse, sentirse orgullosos. A veces utilizan esa sabiduría para destruir inclusive a los demás, o a veces se utiliza esa sabiduría para echarle tierra al que está al frente o inclusive para destruirlo. Esa no es una manera apropiada, hermanos, de pedir sabiduría y de utilizarla para andarla presumiendo. Si Dios nos va a dar sabiduría y Dios nos da sabiduría, es para que usted la utilice para el engrandecimiento del reino de nuestro Dios, porque ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de que nos levantemos del letargo en el cual nos hemos quedado, hermanos, y que nos levantemos y que clamemos, hermanos, a los cuatro vientos que en Cristo hay salvación, que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios nos da sabiduría, pero ¿qué vamos a hacer con esa sabiduría? Hay que utilizarla, como acabamos de decir, para engrandecer, hermanos, el reino de nuestro Dios, porque Dios provee sabiduría divina. ¿Cómo la provee? Pidiéndola. Pero tenemos que pedir con fe, con confianza, con credibilidad, hermanos, con convicción, sin dudar, y Él nos va a dar de esa sabiduría. ¿Cómo la provee? Él la provee, hermanos, examinando la Biblia, porque dice, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, examinarlo todo, retened lo bueno. Tenemos que ir, hermanos, a la palabra de nuestro Dios, y Dios nos va a proveer de esa sabiduría divina. ¿Cómo la provee? Hermanos, Dios provee de su sabiduría divina recibiendo la palabra de Dios, tal, hermanos, como la recibieron allá en Hechos capítulo 16, en el versículo 11. La recibieron con ánimo pronto, la recibieron con un buen corazón, la recibieron con buena disposición, la recibieron con mansedumbre, hermanos. Así recibieron esta sabiduría de nuestro Dios, y el reino de Dios, hermanos, se engrandecía, el reino de Dios crecía, porque Dios, hermanos, provee sabiduría divina. Dice Proverbios 2:7 que Él da de sana sabiduría a los rectos, a los que le piden. Entonces, hemos visto, hermanos, cómo la provee. Ahora, número 2, ¿para qué? ¿Para qué la provee? Hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Sí, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros vayamos hacia adelante, para que no nos quedemos estancados. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos,
Dios provee de su sabiduría divina. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Tenemos que desearla. Tenemos que desechar, hermanos, esos malos hábitos que menciona aquí la palabra de Dios: malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Desechar todo eso, hermanos, porque Dios nos provee de su sabiduría divina. ¿Para qué la provee? Para nuestra fortaleza espiritual. Hace un momento hablábamos de fortaleza espiritual, pero Él provee, hermanos, de esa sabiduría divina para nuestra fortaleza espiritual. Por eso dice Efesios capítulo 6, hermanos, hablando de fortaleza, dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar en el Señor, o sea, incorporados en Él para recibir esta bendición. Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Tenemos que estar firmes, hermanos, para recibir esta bendición, porque Dios provee sabiduría divina. ¿Para qué? ¿Para qué la provee? Estamos en el asunto 2, número 2. ¿Para qué la provee? La provee para conocer mejor a Dios, hermanos. Para eso nos provee de esta sabiduría de Él, hermanos, para que nosotros le conozcamos mucho más, mejor aún. Dice Juan, hermanos, capítulo 10, en el versículo número 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si Dios, hermanos, nos provee de esta sabiduría o de este conocimiento, es para que nosotros, hermanos, para que nosotros le conozcamos a Él mejor, y que no vaya a suceder lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando aquel profeta Amós decía que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tuvieron un conocimiento de Dios, hermanos, pero fue un conocimiento parcial. Un conocimiento, hermanos, parcial no ayuda. Necesitamos, hermanos, como decía un hermano en la escuela de predicación: échate un clavado en las Escrituras. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras para así, hermanos, por medio de ellas conocemos mejor, hermanos, a Dios. Reconociéndole como nuestro pastor, reconociéndole como nuestro dueño, reconociéndole como nuestro líder, reconociéndole, hermanos, que nosotros somos de su propiedad. Dios provee sabiduría divina. ¿Cómo la provee? Hemos visto. ¿Para qué la provee? Pero también, como tercer pregunta o tercer asunto, ¿para quién la provee? Hermanos, Dios provee esta sabiduría, hermanos, divina para sus hijos, porque dice Gálatas capítulo 4, hermanos, versículo número 6. Miren lo que dice Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos de Dios, nada más hasta ahí. Bueno, dice: Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y por cuanto, fíjese, sois hijos de Dios. Dios provee sabiduría divina. ¿Para quién? Para sus hijos, hermanos. Dios provee de esta sabiduría divina. ¿Para quién la provee? Para los que son obedientes, para los que andan, hermanos, en obediencia, para los que han obedecido el Evangelio, hermanos, y andan en dignidad, y andan en agradecimiento, y andan en fructividad, y andan en toda buena obra, y andan en el conocimiento de Dios. Y Dios, hermanos, nos provee de esta sabiduría divina. ¿Para quién la provee? Dios la provee, hermanos, para los que se arrepienten, porque dice en Hechos 2:38, hermanos, que nosotros, cuando hemos obedecido a Dios, o cuando obedecimos, recibimos, hermanos, muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. No solamente el don del Espíritu Santo, no solamente el perdón de pecados, no solamente el ser añadidos a la iglesia del Señor. ¿Sabe qué recibimos también? Sabiduría, hermanos. Esa es otra de las bendiciones, hermanos, que nosotros recibimos. Por eso dice Efesios 1:3: bendito sea el Padre. Bendito sea el... mejor déjenme lo voy a leer, hermanos. Viene
a mi memoria este texto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note la frase: toda bendición espiritual. Y una de las bendiciones espirituales, hermanos, es la sabiduría, la oración, la comunión, la providencia de Dios. Todas estas, hermanos, son bendiciones que Dios provee para sus hijos. ¿Para quién la provee? Dios provee sabiduría divina. ¿Para quién la provee? Hermanos, para los que le aman. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted le ama a Dios? Yo sé, hermanos, que los que están conectados en esta tarde aman a Dios, porque dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted está conectado en esta tarde y está escuchando este tema y no está ahí enfrente de su computadora o de su celular cabeceando, no se está durmiendo, está atento al tema que estamos presentando en esta tarde, escuchando ya casi la conclusión. Usted ama a sus hermanos también, pero también sabemos que usted ama a Dios, y que el amor de Dios lo ha alcanzado. El amor de Dios lo ha alcanzado y lo alcanzará hasta el fin. El amor de Dios le alcanza y le ha alcanzado, porque así dice la Sagrada Escritura, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios provee de esta sabiduría divina. Así que en esta tarde, hermanos, hemos visto el tema: Dios provee sabiduría divina, basados en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Los asuntos fueron: ¿cómo la provee? Número 1. Número 2, ¿para qué la provee? Y número 3, ¿para quién la provee? Dios provee muchas bendiciones y nos seguirá proveyendo de estas bendiciones divinas para sus hijos. Solo, hermanos, sabemos que estas bendiciones no se encuentran en el mundo material. Estas bendiciones no se encuentran en alguna otra parte, hermanos. Estas bendiciones se encuentran en los lugares celestiales en Cristo, que es la iglesia, hermanos. Estas bendiciones se encuentran, hermanos, en su palabra, en la Santa Escritura o en la Biblia. Si Dios provee de esto y mucho más, entonces sigamos sirviéndole en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Sigamos sirviendo a Dios, hermanos, con esas fuerzas, con ese ánimo, con ese entusiasmo. No desmaye, siga firme adelante en el camino del Señor, luchando para que un día, hermanos, cuando todo esto llegue a su culminación, cuando todo esto se termine, hermanos, un día nosotros podamos estar disfrutando de la vida eterna en compañía de todos nuestros hermanos, o como dice Apocalipsis, de todos aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si usted no es parte de la iglesia del Señor, le invitamos a través de este medio que se comunique con nosotros, y nosotros podemos estudiar la Biblia, la palabra de nuestro Dios, con usted, para que también usted tenga la esperanza de vida eterna como nos abriga a cada uno de nosotros, como la esperanza de vida eterna que nosotros también tenemos y por la cual luchamos contra adversidades día y día, porque un día estaremos en las mansiones eternas con nuestro Dios. Pero todo esto tiene que llegar a una culminación. Este mundo se tiene que terminar, no es eterno, se va a terminar, pero un día Dios nos dará ese premio. Que Dios les bendiga a todos. Gracias nuevamente por su atención a estar presentes en esta exposición de estos temas. Gracias, hermano Jesús Pizaña de Allende. Gracias, hermanos, por esos buenos deseos. También reciba saludos de nuestra parte para usted. Desde acá, desde Matehuala, le enviamos nuestros más sinceros saludos para usted también y para su familia. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y una vez más, gracias por haber estado con nosotros por este medio, escuchando la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues ya
estamos llegando al final de este estudio, de estos temas más bien, y gracias por haber estado con nosotros, ya que en estos momentos pues nos trasladamos al edificio, ya que empiezan nuestra reunión a las 7 de la tarde, así que ya estaremos cortando esta transmisión para trasladarnos inmediatamente al lugar de reunión. Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía por medio de este su programa, Luminares en el Mundo.